Causa Chuncoca, revolución que se escucha, presenta. Estamos en combate junto al pueblo boliviano y aquí, en Así es mi tierra, no solo nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas indígenas, sino que también tomamos su lucha como la nuestra. Porque nos unen lazos muy fuertes que van desde lo histórico, pasando por lo ideológico y llegando al corazón, al alma de cada venezolana, de cada venezolano. Y definitivamente lo que le pase a Bolivia nos pasa a nosotros. Y si la pelea es con ellos, pues también es con nosotros. Continuamos nosotros con el acontecer en mi amada Bolivia y para ello nos apoyamos en nuestro amigo el asambleísta departamental Gustavo Torrico, quien nos acerca al panorama acontecido durante la semana. Un saludo desde Bolivia, la hija predilecta del Libertador. Acá se está acrecentando la violencia política, la violencia de fuerzas paramilitares, que al amparo y complicidad de la policía boliviana y financiados por la dictadura actual, arremeten contra el pueblo que está expresando su voluntad política, sus derechos políticos y sobre todo su predilección política por un partido con el cual se sientan representados. El cerco mediático impide que estas acciones de violencia sean conocidas por el pueblo en su conjunto. Se está atacando oficinas del movimiento al socialismo en Santa Cruz, a cargo por la Unión Juvenil Cruceñista, el grupo paramilitar que responde a las fuerzas oligárquicas de Santa Cruz. Este grupo ha estado quemando oficinas, destruyendo otras, atacando a las personas, avasallando lugares de concentración, etc. Por otro lado, la Resistencia Juvenil Cochala, el grupo paramilitar que responde directamente al ministro de gobierno actual, se dedica a atacar concentraciones, oficinas, lugares de manifestación democrática de militantes del movimiento al socialismo en la ciudad de Cochabamba. Pero lo aberrante de todo esto es que un grupo de la famosa Resistencia Juvenil Cochala, este grupo paramilitar, se ha trasladado a Chuquisaca con la intención, y así lo está llevando adelante, de exigir la renuncia del fiscal del Estado, y para lo cual ha obligado al cierre del Ministerio Público, quemando llantas, destrozando el ornato público y los monumentos en Sucre, ante la pasividad y complicidad, en este caso, de las fuerzas del orden en Bolivia. Esto prevé que los próximos días, al no poder frenar democráticamente un avance del pueblo, demostrado en todas las encuestas de que la victoria del mismo sería en primera vuelta con amplia diferencia, se está atentando y buscando un autogolpe, se está buscando niveles de violencia que lleven a la suspensión de estas elecciones. Pero no solamente son los grupos paramilitares, sino también sus voceros. Ante la pasividad del Ministerio Público y las fuerzas del orden, el presidente del Colegio Médico de La Paz, el doctor Luis Larrea, ha manifestado públicamente que si el movimiento al socialismo, escuchen bien esto, que si el movimiento al socialismo gana las elecciones, ellos van a convulsionar el país hasta que se anulen las mismas. O sea, ¿de qué democracia estamos hablando? ¿De qué democracia se quiere teñir este país? Pero esto no tiene mayor repercusión ante la ley, ni ante nada. Aquí se está volviendo la tierra del más fuerte,
Aquí se está volviendo la tierra de las bestias, donde todo se debe solucionar por la fuerza y la fuerza la tienen ellos. La policía está de su lado, el ejército hasta el momento no se ha manifestado, pero por lo que denuncia el Star Morning, el periódico inglés, y que es obviamente traducido, amplificado por la CONAICOF para toda la América Latina y el mundo, más otras agencias de noticias, pero menos los medios bolivianos, a excepción de un periódico de circulación nacional que es La Razón. Este cerco mediático es cómplice y será cómplice de las muertes, de los heridos que se puedan dar mañana producto de esta violencia. Serán cómplices de toda esta violencia, pero aquí nada ocurre. El pueblo se defenderá con las armas que le corresponde, con la movilización, con la huelga. Son armas democráticas, pero ante la violencia nadie sabe lo que ocurrirá. Alertamos al mundo entero de lo que está ocurriendo en nuestra patria. Un saludo para toda la América bella, morena y revolucionaria. Gracias, Gustavo, por tus palabras. Y para continuar nos acercamos más a la noticia y lo hacemos esta vez de la mano del compañero Jorge Silva. Adelante. Buenas tardes, América Morena. Jorge Silva, concejal de La Paz, Bolivia, por el Movimiento al Socialismo, les hace llegar un saludo y un abrazo revolucionario. A poco más de una semana de las elecciones generales que se han programado para este 18 de octubre en Bolivia, podríamos corroborar que el fraude denunciado hace semanas atrás por Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, nuestros candidatos por el MAS, está en curso. Un fraude que está organizado, diseñado, incentivado y promovido por el gobierno y el Tribunal Supremo Electoral. Hoy podríamos decir que además cuentan para ese fraude a las empresas encuestadoras, instituciones, ONGs, fundaciones que se han dado a la tarea de realizar estas encuestas con el único fin de distorsionar la verdadera realidad del comportamiento electoral de nuestro país. Están intentando por todos los medios hacer creer a la población boliviana a través de estas encuestas que la diferencia entre Luis Arce y Carlos Mesa, que es el candidato de la derecha boliviana, es menos del 10%, porcentaje que está establecido en la Constitución para declarar ganador en primera vuelta al partido político que obtenga más del 10% de diferencia sobre el segundo. Como la realidad demuestra de que Luis Arce Catacora, candidato del MAS, va a obtener en primera vuelta más del 10% de diferencia, el fraude empieza en Bolivia a través de las encuestas. Es decir, que están engañando a la población a través de estos porcentajes de diferencia que están por debajo del 10%, con el único afán de empujar a una segunda vuelta en las elecciones. Esta situación tiene una explicación. En primera vuelta, el Movimiento al Socialismo podría ganar las elecciones de este 18 de octubre y echaría por tierra todo el plan y todo el afán golpista de prorrogarse y perpetuarse en el poder. Entonces, como no tienen chances de ganar en primera vuelta, están trabajando y están forzando un fraude que empieza en las encuestas y que van a intentar por todos los medios reflejar en los resultados del 18 de octubre, reitero, con el único afán de que la diferencia entre Luis Arce Catacora y Carlos Mesa sea menos del 10%. Ese es el escenario en el cual la derecha boliviana tendría opciones de poder ganar un balotaje que se podría realizar en Bolivia. En ese sentido, convocamos a todos los bolivianos y bolivianas, tanto aquellos que residen en nuestro país como aquellos que residen en otros países, a votar este 18 de octubre, pero fundamentalmente a defender y precautelar el voto del pueblo.
Para ello va a ser importante, va a ser determinante la presencia de delegados y presidentes de recintos electorales, quienes van a impedir este fraude que está orquestando el gobierno y el Tribunal Supremo Electoral. Solamente contando con los delegados y los presidentes de recinto por el movimiento al socialismo podríamos defender nuestro voto y podríamos evitar este fraude que está tratando de llevar adelante la derecha. Gracias, Jorge. Y bien, así están las cosas. Y hay otras que han ocurrido y que son graves y tienen que ver con las inhabilitaciones que han ejecutado sobre los votantes bolivianos tanto dentro como fuera de Bolivia. Para las elecciones presidenciales de este próximo 18 de octubre, el Tribunal Supremo Electoral confirmó que 50.634 personas, bolivianos y bolivianas, en el exterior fueron inhabilitados para votar, de un total de 354.526 ciudadanos registrados. Y dentro de Bolivia suman hasta ahora 136.532 personas a las que les han quitado el derecho libre para expresar su opinión en el acto del voto. Del total de inhabilitados en el exterior, el contingente más grande se encuentra en Argentina, con 24.247 personas. Eso representa el 47,89% del total de bolivianos en el exterior. Fíjense, en Chile han inhabilitado 840 bolivianos, en Brasil 4.542 personas, en el Reino Imperial 4.408, en España, escuchen bien, 15.321 personas. Es el segundo país con el mayor número de personas inhabilitadas para votar. Sigue Italia con 600 y Gran Bretaña con 176. ¿Dónde están los derechos de estos hermanos bolivianos al ejercer su libre albedrío en el voto? ¿Qué dice el Reino Imperial? ¿Qué dice Colombia? ¿Brasil? ¿Qué ha dicho Argentina? ¿Qué ha dicho la OEA? Nada. No dicen nada porque son cómplices de esta artimaña que pretende cercenar los derechos a las y los ciudadanos tanto dentro como fuera de Bolivia. Repito, son en total 187.166 personas afectadas. Pero todo esto se circunscribe, muy lamentablemente, en un entorno geopolítico actual. Y para ahondar en ese tema voy a compartir con ustedes este audio de mi amigo el compañero César, quien profundizará en este tema. Tenemos la siguiente situación general en el país respecto a las elecciones. Está el regreso de los Estados Unidos del ministro Murillo, con diferentes amenazas, provocaciones, traslado de equipos y armas al Chapare, que es el reducto del MAS y PSP, por un lado; por otro lado, robo de armas en la Escuela Naval Avaroa de la Fuerza Naval Boliviana, que está vinculado con compra de armas declaradas y aceptadas abiertamente por el ministro Murillo y ese traslado de equipos al Chapare. A esta situación se suman permanentes agresiones físicas a los militantes del MAS en distintos puntos del país, que además están siendo acompañadas por acciones contra la institucionalidad, como la quema de llantas, bazucazos de fuegos artificiales, asedio y apedreo de la Fiscalía en la ciudad de Sucre contra el fiscal Lanchipa, y otras actividades del mismo tenor. Esta situación previsiblemente está orientada a generar en el país un clima de amedrentamiento que va a orientarse a la realización de un fraude que permita eliminar los 10 puntos de diferencia que necesita el MAS para ganar en primera vuelta. En este caso es fácil hacer el fraude porque solo se necesitan algunas décimas. Basta con que no existan 10% de diferencia entre el primero y el segundo para que así se habilite la segunda vuelta. Una segunda vuelta que, considerando el grado de polarización que hay en el país, es muy posible que lo gane la derecha. Básicamente esa es la situación nacional. Ahora,
¿Qué acciones están acompañando a este intento de destruir la diferencia que existe entre el primero y el segundo? En Bolivia se han inhabilitado a 187.000 personas. Bolivia me refiero a las personas que viven en Bolivia y a los bolivianos que viven en el exterior. En el exterior son aproximadamente 45.000 y en el país son aproximadamente 150.000 personas que han sido inhabilitadas. La mayor parte de estas en las zonas rurales de Santa Cruz. Ahora, a esto además se suma el sabotaje permanente al voto boliviano en el exterior, que es de lo que me voy a ocupar a continuación. Como no existen denuncias ni reportajes en la prensa nacional al servicio de la dictadura, no tenemos un análisis completo que nos muestre el cuadro general de la situación. Sin embargo, podemos anotar los siguientes hechos. Ushuaia, en el sur de la Argentina, existen 600 bolivianos que no pueden votar porque el órgano electoral no ha instalado un asiento electoral. Y ellos no se pueden trasladar a la población más vecina porque para hacerlo deben cruzar territorio chileno. Eso suena extraño si uno no conoce la geografía del sur de la Argentina. Sin embargo, es cierto, como hay una cuarentena, ellos no pueden trasladarse hasta Comodoro Rivadavia, donde se encontraría el asiento electoral más cercano. Esa es una situación que ha sido desatendida por el Tribunal Electoral Boliviano. La otra situación, Mendoza. Durante toda esta semana han habido permanentes reclamos para que se permitan las elecciones que se habían limitado de forma local debido a, entre comillas, a la pandemia del coronavirus, con el pretexto de que no se puede hacer elecciones porque hay unas medidas sanitarias que lo impedirían. Si bien ese supuesto impedimento se ha eliminado, actualmente los bolivianos ahí, que son alrededor de 10.000 personas, no pueden tampoco encontrar un camino institucionalmente arreglado para poder votar. Continúan los problemas ahí. Lo mismo sucede en otras zonas de la Argentina y nos encontramos en una situación de cercenamiento del derecho al voto en la Argentina. Lo mismo sucede en el Brasil, en diferentes consulados, también en Chile y en España. Sobre todo, sin embargo, los sabotajes se desarrollan en la Argentina, que es conocida por albergar a la mayor migración boliviana y cuyo mayor tendencia electoral siempre ha sido correspondiente al MAS y PSP. Básicamente, la situación es de eliminar lo más posible estas décimas de voto que le permitirían al MAS y PSP tener el 10% de diferencia para ganar en primera vuelta. Ese es el objetivo de todas estas acciones. Estamos acá desde el Consulado de Bolivia, en Iquique, Chile. Y bueno, la verdad es que hace más de 10 meses no se ha emitido ningún pasaporte. Y ahora el Consulado sale con este anuncio que no se atenderá público hasta el 20 de octubre. Y es un error garrafal, ¿no? Muchos bolivianos que están en proceso de regularización migratoria no puedan tener su documento en mano. No hay salidas al país, no podemos tener carnet ni pasaportes. Y bueno, la verdad sí se excusa el consulado con la pandemia. Estamos en estado de catástrofe, pero muchas instituciones han funcionado de manera regular, los bancos, las cajas, y bueno, aquí el consulado se justifica así. Esta es la realidad. A una semana de las elecciones, a la derecha fascista, como de lugar, intentará callar la voz del pueblo, que es la voz de la verdad. Amigas, amigos que me escuchan, todas y todos debemos ser contralores de la realidad actual.
Esta es la tarea que tenemos. No es hora de titubeos, ¿no? De estar pensando, ¿será que confiamos? ¿Será que no? Esta persona no la conozco, no la he visto. No estamos para eso ahora. ¿O es que acaso ustedes creen que la gente de la derecha titubea? Debemos ser frontales, como lo fue Juan Azurduy, como lo fue el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, o nuestro padre libertador Simón Bolívar. No nos ahoguemos en la retórica estéril, no nos ahoguemos en eso. Seamos directos, porque así este tiempo histórico lo reclama. Y verán cómo todo tendrá sus frutos, pues el compañero Luis Arce será el ganador en esta contienda y el próximo presidente de mi amada Bolivia. Yo soy joven y quiero que Bolivia siga creciendo. Yo soy joven y voy a votar por Lucho Arce. El voto útil es por Bolivia. Voy a votar por Bolivia. El voto útil es por Lucho Arce. Vamos Bolivia, que te vas a levantar. Y bien, nosotros nos vamos. No sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. Un fuerte abrazo.